Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con la tutoría que se dedica al tema de fonética y ortografía, que como veis, bueno, pues pertenece a otro bloque temático distinto al del tema anterior. Es el bloque temático número 3, conocimiento de la lengua, ¿vale? Y dentro de este nuevo bloque, pues como vemos, el tema de fonética y ortografía. Bien, pues vamos a ir viéndolo poquito a poco, es un tema muy sencillo, sobre todo hablamos de las normas ortográficas y las reglas de acentuación, con lo cual, bueno, pues vais a tener que estudiar, pero sobre todo practicar en vuestros escritos, practicar dónde van las tildes, qué palabras se escriben con B, con V, con H, sin ella, etcétera. Y bueno, es un tema más que todo de práctica. Bueno, según la Real Academia de la Lengua, la ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir correctamente, es decir, que lo que pretende es el acertado empleo o el buen uso de las letras y de los signos auxiliares de escritura, ¿vale? Es muy importante conocer las reglas ortográficas y, sobre todo, aplicarlas a la hora de escribir. Claro, es importantísimo. Conseguir escribir correctamente es una tarea que se logra en dos fases. Aprendiendo primero la norma y aplicándola después. Es decir, como os decía, hay que estudiar muy bien los conceptos de este tema y después, sobre todo, saber aplicarlos. Bien, empezamos con algo muy sencillo que es el uso de las mayúsculas. A menudo se cree que el uso de las mayúsculas o el no ponerlas no constituye falta, pero sí que lo es. O sea, no poner con mayúscula todas aquellas palabras que deben ir en mayúscula, pues es una falta de ortografía, ¿vale? Bueno, la primera letra de un escrito se escribe efectivamente con mayúscula. También la primera letra detrás de un punto o de un signo ortográfico que tenga la función de punto, ¿vale? Que finalice la oración, como por ejemplo una exclamación. Los nombres propios, los sobrenombres o los apodos, los seudónimos, los títulos y subtítulos, etcétera, que se comportan como nombres porque nombran a una realidad, pues van también con mayúscula. También lo hacen los títulos nobiliarios y la palabra con la que se inicia una carta o un email, ¿vale? Tras las palabras de saludo. Los tratamientos abreviados, esos señor, señora, y también los nombres de instituciones, corporaciones o asociaciones. Todos esos con mayúscula, ¿vale? Bueno, seguimos viendo, ya tenéis aquí un montón de ejemplos de todas las normas que yo voy diciendo, ¿vale? Tenéis ejemplos absolutamente de todas. En la página 28 vemos el uso de la letra B. Se escriben con B los verbos que acaban en vir, en ir, excepto el vir, servir y vivir, ¿vale? Las terminaciones en aba, ¿vale? Habamos, habais, etcétera. Las formas de los verbos cuyos infinitivos acaban en haber y buir, como veis aquí, ¿vale? En vuestro temario. También antes de consonante siempre va la B, nunca la V. Y también las palabras que comienzan con bi, bis, bib, bene o bio. Por supuesto, las palabras compuestas y derivadas que llevan esta letra, pues las siguen manteniendo, ¿vale? Como veis, todos estos usos lo tenéis ejemplificado como os decía. La última, la de las palabras compuestas, que a lo mejor se os hace un poco más abstracta, en el ejemplo se ve muy bien. Baloncesto, efectivamente, con B, ¿vale? Aunque sea un compuesto. Balonmano, balonazo, o sea, todo lo que venga de balón va a ser con B. Bien, seguimos con el uso de la V. Se escriben con V las formas del verbo ir, exceptuando el pretérito perfecto simple de indicativo, ¿vale? Y diréis, ¿cuál es ese? Pues vamos a ver. Se escriben con V todos los voy, vas, va, vamos, vain, etc. Y los que se escriben con B, los únicos, ¿vale? De este verbo ir que se escriben con B, son los del pretérito perfecto simple, que son iba, ibas, íbamos, ibais, etc. Vale, también se escriben con V las palabras que comienzan con los prefijos vice y villa. También los tenéis aquí, como villancico. Los numerales, todos se escriben con V salvo billón. Onceavo, 900, octavo, etc. También se escriben con V las sílabas ad, di, ob y sub. Adverbio, diversión, obvio, souvenir. ¿Vale? Las palabras compuestas y derivadas que lleven esta letra, pues también. Viajar, pues de viajar, viaje, viajero, viajante, ¿vale? Todo eso. Bueno, hay una serie de palabras que son homófonas con B y V y significa que son palabras que se escriben o se pronuncian igual aunque sean distintas. Por ejemplo, os decimos aquí coma del verbo comer y coma de signo de puntuación. En ese caso vemos que se escriben igual aunque tienen significados diferentes. También hola y hola de mar
porque hola es un saludo y luego la hola de mar es la que no lleva H, ¿vale? Entonces, las homófonas con B y V, ¿cuáles serán? Pues tenéis en la página 30 las parejas más comunes que presentan diferente uso de la V y de la B. Por ejemplo, vaca y vaca, bello, vienes, votar, bueno, sabia, tubo, son bueno, muy útiles, es muy útil su estudio porque seguramente en vuestra vida diaria se os van a plantear a veces las dudas de cómo escribo bienes, ¿no? De posesiones, de casas y demás, pues con B, ¿no? O sea, hay que saber estas cosas porque en nuestra vida diaria, no solo en el examen, nos van a ayudar. Es conveniente que las aprendamos, ¿no? Ya que muchas de ellas las utilizamos con más frecuencia de la que creemos. El uso de la H también es controvertido porque siempre se nos cuela alguna H que no hemos puesto o que hemos puesto de más. Las palabras que empiezan por hetero, ecto, emi, hepta, hexa, hiper, hipo y homo. Bueno, no hace falta que nos las aprendamos, pero sí que es verdad que una vez que empezamos a escribirlas y que practicamos con ellas se nos va quedando, ¿vale? Y las palabras que empiezan por ia, ie, ue y ui, como hiato, huevo, huir. Las que empiezan por em, orm, or, os y hermosura, horma, horrible, hospital, etc. Y también se escriben con H los compuestos y derivados de las palabras que tienen H, ¿vale? O sea, por ejemplo, de huevo, huevera, hueva, pero, ¿vale? Ovíparo, ovulación, ovar, no se escribe con H. En el caso de hueso, hueso, huesudo, huesera, ¿vale? Pero, por ejemplo, óseo, que también se refiere a los huesos, no se escribe con H. O sea, estos pares de palabras también hay que tenerlos en cuenta porque nos van a ser útiles. Luego hay homófonas con H y sin H, es decir, palabras que suenan o se escriben igual, pero una va con H y la otra no. Los pares de palabras homófonas con H los tenemos también en la página 31. Pasa igual que con los de la B y la V, que hay que saber diferenciarlos y aprenderlos. Bien, el uso de la letra G, bueno, pues se escriben con G todas estas palabras que tenemos aquí, las formas de los verbos que terminan en ger, gir, giar y gerar, excepto tejer y crujir. También las palabras que empiezan por geo y ges, geología, geólogo, geógrafo, etc. Las palabras que terminan en logía, como psicología, filología, dermatología. Las que terminan también en geno, gena y genario, oxígeno, indígena, octogenario, y los numerales, 20, 90, octogésimo. También los compuestos y derivados de las palabras que se escriben con G, ¿vale? Todo lo que derive de coger, recogedor, sobrecogedor, cogido, será con G. Además debemos poner diéresis a la U, esos dos puntitos, cuando deba pronunciarse esta letra y la G pronunciarse suave, como en cigüeña, pingüino. Ahora tenemos el uso de la J. Se escriben con J todas estas palabras que terminen en age y en eje. Por ejemplo, equipaje o aprendizaje. Las excepciones serán pues, el verbo proteger y ambaje, la palabra ambaje. Pero ambaje casi no se utiliza, o sea que solo nos aprendemos proteger. Las palabras que empiezan por age o eje. Por ejemplo, ajeno, ejecución, ejército. Las excepciones serán agencia, agenda, agente. Bueno, las palabras que terminan en gero, gera y gería, como relojero, relojería, se escribirán también con J. Las formas de los verbos cuyo infinitivo acaban en jar o gear, por ejemplo, arrojar o cojear, o emparejar. También las formas de verbos que en su infinitivo no tienen ni G ni J, pero que llevan el sonido J, o sea, traje, por ejemplo, o trajo, redujo, dijo, ¿vale? Los compuestos y derivados de palabras que llevan J, como reloj, pues relojero, relojería, relojes, todas ellas serán con J. También hay homófonas con la G y la J, como en el resto de palabras, y las tenemos en esta página 34. Gira, ingerir, por ejemplo, de comer y de injertar. En fin, todas estas las aprendemos también para que si nos salen en el examen, pues las podamos identificar. El uso de la X, bueno, pues la dificultad ortográfica de la letra X la encontramos al confundirla con la S, sobre todo. Asfixia, boxeo, etc. Bueno, tenéis aquí los casos en los que las palabras se escriben con X, los leéis, ¿vale? Y luego vamos a ver las parónimas de S y X. Hay palabras que se pronuncian de manera parecida, aunque su grafía y significado sea diferente. Por ejemplo,
Espiar y expiar. Espiar, observar, ¿no? Con disimulo, y expiar, que es sufrir un castigo para reparar una falta, ¿no? Expiar los pecados, ¿no? Las culpas que se decía antes. Entonces es conveniente aprender esas palabras porque con la S y la X, aunque se pronuncian de forma parecida, pues unas se colocan en unas palabras y otras en otras palabras. Contexto del verbo contestar y contexto de entorno, ya sea lingüístico, físico, etc. Entonces las aprendemos también las de la página 35 para que si nos salen en el examen podamos hacerle frente y también para poder utilizarlas correctamente en nuestra vida diaria. El uso de la letra L. Se escriben con esta letra las palabras que terminan en illo, illa, illos e illas. Igual que ocurre con otras palabras, hay parónimos de i y de elle. Entonces, no confundir, pues eso, las palabras como pollo de ave, que se escriben con doble L, y como pollo de pues un banco, por ejemplo, que se escribe con Y. ¿Vale? Bien, ahora vemos el uso de la Y, que lo teníamos antes, lo unimos al uso de la L, ¿vale? Y también lo estudiamos. Ya sabéis, algunas palabras que pueden escribirse pues con Y, como por ejemplo el plural de las terminaciones I o IES, ¿vale? También pues, las que vemos aquí, las que representan el sonido de la vocal I en la conjunción Y. Esto como se ve mucho mejor en los ejemplos, buey, rey, doy, etc. Es muy poquito el uso de la Y, con lo cual lo estudiamos bien. La R y la doble R, bueno, pues también tenemos aquí los casos en los que utilizamos el sonido R suave o simple y el fuerte o múltiple. Tenéis múltiples ejemplos, valga la redundancia, para poder verlo y distinguirlo. El uso de la M, bueno, pues las reglas más comunes antes de B y P, por ejemplo, antes de N también, M antes de M también, o al final de palabra para numerosas voces latinas, ¿no? Currículum, por ejemplo. El uso de la D y Z finales. Esto también es importante aprenderlo porque a veces se confunden. Entonces, aprendemos estas reglas, que son muy poquitas. Se escriben con D las palabras que hacen el plural en des, como pared. Se escriben con D los imperativos, correr. Nunca se dice correr. Se escriben con D las terminaciones de los participios, vivido, por ejemplo. Y a veces, al hablar, pronunciamos de tal manera que hacemos desaparecer la D, lo que puede llevarnos a errores, ¿no? O agotado en vez de agotado. Y después, con la Z, se escriben las palabras que hacen el plural en ces, como pez, peces. Ahora vemos el uso de la C, la Z, la Q y la K. Son palabras que suenan igual, C y Z, en algunas condiciones, y K y Q suenan también igual. Entonces, tenemos aquí los diferentes casos, los revisáis los ejemplos, y bueno, pues intentáis aprenderlas que os resulten más complicadas. Las reglas de acentuación, aquí tenemos un pequeño repaso y sobre todo con muchos ejemplos, que es con lo que realmente aprendemos. Las palabras agudas, ya sabéis, aquellas que tienen la sílaba tónica en la última sílaba y llevan tilde cuando acaban en vocal, en N o en S. Por contra, las palabras llanas o graves son las que llevan la sílaba tónica en la penúltima. Estas se acentúan cuando la última letra después de vocal es consonante, que no sea ni N ni S. Las esdrújulas son aquellas que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima, ¿vale? En la tercera, digamos. Y estas siempre se acentúan, siempre se tildan, mejor dicho. Las palabras sobre esdrújulas igual se tildan siempre, pero tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, ¿vale? Y una después, en la cuarta sílaba, una después que las esdrújulas, ¿vale? Bueno, el uso de la tilde en combinaciones vocálicas, en diptongos, triptongos e hiatos es muy importante que lo estudiéis, porque realmente es bastante complicado de asimilar. Entonces, nos centramos, si queréis, en esta, mejor que en el estudio y el repaso de otras. Mejor en esta, digamos que es a la parte a la que más tiempo debéis dedicar de este tema. El diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba, la vocal cerrada I o U con vocal cerrada I o U, ¿vale? Ruidoso, cuidado o viudo son los ejemplos. También puede ser vocal cerrada I o U más vocal abierta, E o A. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos? Volvió, siempre o buena. Los diptongos llevan tilde según las reglas normales de acentuación, o sea, cuando el diptongo está formado por dos vocales cerradas, en caso de llevar tilde se coloca siempre en la segunda vocal, como en cuídate.
Cuídate es una palabra esdrújula porque tiene el acento en la antepenúltima sílaba. Aquí la tenemos dividida en sílabas. Cui es una sílaba, da segunda y te tercera. Entonces llevará la tilde en la i. Cuando el diptongo está formado por vocal abierta más vocal cerrada o al contrario, en caso de llevar tilde se colocará siempre sobre la vocal abierta. Adiós, por ejemplo, es una palabra bisílaba de 2 sílabas y aguda, porque lleva el acento en la última. Adiós, esas serán las 2 sílabas. En este caso el diptongo lleva tilde por ser una palabra aguda que acaba en S. ¿Vale? Al estar formado por vocal cerrada más vocal abierta, se tilda siempre la abierta, ¿vale? En este caso la O. La tilde en los triptongos, bueno, los triptongos son bastante poco frecuentes, entonces vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada, como en miau. Los triptongos siguen las reglas también generales de acentuación. En caso de llevar tilde se colocará sobre la vocal abierta. Estudiáis, por ejemplo. En los hiatos, la tilde cambia, ¿vale? Porque el hiato consiste en la agrupación de vocales dentro de la misma palabra, pero que pertenezcan a sílabas distintas. Entonces, las vocales van seguidas en la palabra, pero cada una pertenece a una sílaba, es el núcleo de una sílaba. Como por ejemplo en tía. Tía tiene dos sílabas que son ti y luego la a, ¿vale? Como veis, en la tilde se coloca en la i, ¿vale? Esta agrupación puede darse mediante 2 vocales abiertas, una abierta y una cerrada, y cuando el hiato está formado por 2 vocales abiertas, sigue las reglas generales de acentuación. Bueno, el uso de la tilde en palabras monosílabas, por norma general, los monosílabos nunca se tildan, salvo que se trate de una tilde diacrítica, es decir, para distinguirla de otra palabra. Como mi, el posesivo, y mi, el pronombre personal. La tilde diacrítica, entonces, si nos preguntan en el examen, diremos que cuando el monosílabo tónico presenta la misma forma que otro que es átono, pues esa tilde recibe el nombre de diacrítica, porque su función es diferenciar el uso de las palabras que tengan una escritura igual. ¿Vale? Tenemos aquí la tilde diacrítica que aplicamos en muchas palabras y en la página 44-45 os recomiendo que os fijéis para intentar memorizarlas. La tilde en palabras compuestas pues también tiene particularidades porque la composición de palabras consiste en la unión de 2 o más lexemas, como ya hemos visto en alguna vez, y a veces pierden su significado individual para formar una nueva palabra. Por ejemplo, baloncesto, ¿vale? Es una palabra compuesta formada por 2 lexemas que son balón y cesto. Podemos formar palabras con diferentes categorías gramaticales, como veis aquí, los esquemas básicos de composición, nombre más adjetivo, etc. Entonces, bueno, pues vemos cómo se tildan, cómo se ponen las tildes en estas palabras y también intentamos memorizarlas, ¿vale? Hablamos aquí de los cardinales, de las palabras compuestas por un monosílabo, ¿de acuerdo? También por las palabras compuestas que pueden estar formadas por varios adjetivos unidos mediante iones, como físico-químico. Y también de las palabras compuestas por adverbios terminados en mente. Estos adverbios conservan la tilde siempre y cuando el adjetivo lo lleve. Por ejemplo, débil, bueno, pues es un adjetivo que se tilda, lleva tilde en la e, como veis. Al unirse con el adverbio mente y formar débilmente, conserva la tilde en la e, ¿vale? Bueno, por último vemos aquí un repaso de los signos de exclamación e interrogación, que efectivamente pues tenéis que leer, ver cuándo se colocan, cómo se colocan, pero vamos, suele ser bastante sencillo y estáis muy habituados a utilizarlos, así que no os va a presentar ningún problema. Aquí ha terminado nuestro tema. A continuación tenéis bastantes ejercicios para practicar, como hablábamos antes, en este tema lo más importante es la práctica y por eso os hemos puesto, pues fijaos, 25 ejercicios de autoevaluación, ¿vale? Luego los cotejamos con las respuestas que vienen al final y pasamos al siguiente tema, ¿vale? La semana que viene veremos el tema 2 de la gramática. Estudiad muy bien este tema de fonética porque, bueno, escribir es fundamental, escribir bien y os va a venir bien no solo para el examen, sino para vuestra vida, ¿vale? Para vuestro día a día. Pues nada, aquí hemos terminado. Cualquier cosita que necesitéis, ya veis, me lo consultáis y lo vemos, ¿vale? Gracias.